Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí en este podcast con nosotros. Estamos en Las Voces de la Transformación en la segunda edición del segundo piso de la 4T. Y hoy estamos con dos invitados de lujo. Tenemos aquí a dos grandes amigos. Por un lado tenemos a Jimena Laza, diputada de la Transformación aquí en Quintana Roo, y nuestra buena amiga desde hace ya muchos años. Gracias, es un placer para mí estar en este podcast. La verdad es que creo que es muy necesario que la gente se informe de Totalmente. todo lo que hacemos desde este movimiento transformador y humanista. Así que gracias, Gino, por la invitación. Al contrario, y también tenemos a otro invitado de lujo. Tenemos a Jorge Sanén, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local aquí en Quintana Roo y además también presidente del Consejo de Morena en el Estado. Y bueno, 2024 fue un año sumamente importante para nuestro país. Después de 200 años tenemos a la primera mujer presidenta fundadora de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, esto viene marcando un hito para nuestra historia. Y además un año donde Morena y la Cuarta Transformación han consolidado la mayoría del pueblo y además aquí en Quintana Roo nos llevamos el carro completo. Los 11 municipios, el Congreso local, las diputaciones federales, por supuesto las federales, las senadurías y la presidencia de la República. Y eso nos ha permitido justamente poder aprobar reformas constitucionales de manera muy importante. Así es, Gino. Y ahorita desde la 18ª legislatura en Quintana Roo se han aprobado ya las 14 reformas que nos han mandado ustedes desde el Congreso de la Unión y es donde se ve reflejada la verdadera voluntad del pueblo, ¿no? Ahí es donde el pueblo se empieza a sentir representado por los legisladores al aprobar estas reformas que son un instrumento más para seguir transformando al país. Y un mandato popular. Así es. Y bueno, sí me gustaría que comenzáramos con la reforma de igualdad sustantiva, porque es una reforma que pues marca un antes y un después para las mujeres y para las niñas de México, ¿no? Que garantiza básicamente que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Por primera vez. Por primera vez, que recomienda a las fiscalías especializadas que son sumamente importantes para realmente dar justicia a las mujeres que sufren de violencia y también pues que ve toda esta parte de igualdad salarial, ¿no? Es increíble que hasta ahora pues habían hombres que por hacer el mismo trabajo que las mujeres pues cobraban más, ¿no? Hasta un 30% más. Entonces, pues esta reforma viene pues a romper y a beneficiar a muchísimas mujeres mexicanas. Totalmente. Y a mí lo que me gusta mucho de esta reforma, al igual que las demás, es que las reformas van acompañadas de programas, van acompañadas de acciones de gobierno, por supuesto encabezadas por la doctora Claudia Sheinbaum. Y por ejemplo, esta reforma tan importante como tú bien lo decías, va acompañada de programas que ya anunció en esos 100 puntos de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, como por ejemplo lo es ese programa de maternidad, ¿no? De ese apoyo médico, de acompañamiento para todas las mujeres a través de los primeros 1000 días de maternidad, no solamente durante el embarazo, sino los primeros 1000 días de maternidad, como también el otro programa que también ya anunció y que ya están listas las convocatorias. Aprovechamos este programa para también que todos aquellos que nos estén escuchando se inscriban, o si tienen alguna familiar, alguna vecina, amiga que tenga 60, 64 años pueda inscribirse para el siguiente año, porque ya van a poder ser beneficiarias. Vamos a arrancar con las mujeres de 63 y 64 años en el 2025. Y la importancia de que todos estos programas quedan ya como un mandato constitucional. Ya no se les puede quitar, al contrario, lo único que se les puede hacer es hacerlos crecer para arriba, o sea, que sea cada vez un poco más progresivo esto y todo lo que es la igualdad sustantiva es bien importante. Hoy que es tiempo de mujeres, como bien dijiste, tenemos a nuestra primer presidenta del país, la doctora Claudia Sheinbaum, y eso va a ayudar bastante a cerrar esa brecha de desigualdad que existía entre el hombre y la mujer. Desgraciadamente estamos queriendo salir de esa cultura del patriarcado para que haya esa igualdad, para que se le resarzan, no sé si se diga así, para resarcir todo lo que se le ha quedado a deber a la mujer históricamente en México, ¿no? Sí. Y así son pasos firmes, seguros, hacia una igualdad sustantiva. No nada más es como antes era, como que una cuota. Hoy tenemos que crecer y hacer que los niños y niñas crezcan con esa cultura de que hombres y mujeres somos exactamente lo mismo. Y en ese sentido también hay que recordar que
esto que viene la presidenta a aportar de la pensión para mujeres de 60 a 64, pues obviamente es una deuda histórica porque las mujeres son las principales cuidadoras del hogar. Son esas abuelas que se quedan con los nietos o son esas mamás que se quedan cuidando a hijos con discapacidad. Y bueno, realmente esta sí es una política humanista. Totalmente. Y me gustaría también, ahora que decías recordar, hay que recordar que aquí en el estado de Quintana Roo tenemos también a la primera gobernadora mujer, a la gobernadora Mara Lezama, que además en poco menos de 2 años ya podemos decir que ha sido la mejor gobernante que ha tenido nuestro estado de Quintana Roo y que también ella trae esa visión de la cuarta transformación de empoderar a las mujeres. Sí. Y ella inició aquí, tú estuviste muy de la mano con ella y nos puedes platicar un poco más de ello, pero ya tenemos programas en Quintana Roo que son resultados tangibles. Tenemos Mujeres Poder, tenemos Comamos Todos, que son programas enfocados a empoderar a más de 100,000 mujeres hoy en el estado de Quintana Roo. Y no solamente eso, Gino, sino que pues la verdad es que somos ahora sí que un estado referente en México. Fui a un taller donde nos reunimos todas y las nuevas diputadas de esta legislatura y las secretarias, y fuimos el primer estado que fundó la Secretaría de la Mujer a cargo de la licenciada Esther Burgos, y eso habla de que estamos avanzando con pasos pues agigantados en la igualdad sustantiva, y Quintana Roo es un referente nacional. Entonces eso nos debe de tener muy orgullosos a todos y todos los quintanarroenses, porque definitivamente la gobernadora Mara Lezama vino a abrir brecha para que las mujeres en Quintana Roo sepamos que todas podemos llegar hasta donde queramos. Así es. Sí, tenemos el mejor ejemplo en nuestra gobernadora, como bien lo dices, Gino. Realmente es un ejemplo a seguir. Muchos y muchas nos inspiramos en el trabajo que ella hace. Ese famoso 24/7, yo siempre lo comento cuando alguien me invita a alguna entrevista, siempre lo comento, ese 24/7 es de verdad. No es como que puro dicho, ¿no? O sea, realmente es difícil seguirle el paso a la gobernadora en su trabajo, en esa lucha que viene desde antes que incursionar en la política, que trae una lucha social desde siempre y que hoy en día se ve reflejado, y que toda la gente que está a su alrededor colaborando con ella, pues se tiene que contagiar de esa chamba para que se pueda hacer un gobierno diferente como lo está haciendo ya desde hace varios años, ¿no? Aquí en el estado. Bueno, y esto nos lleva al segundo punto importante que queremos tocar en este podcast, que tiene que ver con la reforma constitucional de los salarios mínimos. Para los que no la conocen, queremos aquí platicarles un poquito al respecto, que tiene que ver con esta reforma constitucional que aprobamos tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados Federal y por supuesto en las cámaras locales de cada uno de los estados que participaron, para que a partir del próximo año 2025 siempre se incrementen los salarios mínimos a nivel nacional, por lo menos al nivel de la inflación. ¿Y eso qué quiere decir? Que si los productos que compramos como familias suben de precio, también van a subir sus salarios mínimos. Y bueno, eso es una misión de esta cuarta transformación, acotar las brechas de desigualdad. Hay que recordar que en el 2024 9 millones de personas salieron de pobreza, y eso nos habla pues de un trabajo arduo que se está pues permeando desde la federación hasta pues lo local. Y no es casualidad, como decíamos al principio del programa, somos el único, bueno, de los únicos 2 o 3 estados que se llevaron carro completo, que tenemos el mayor porcentaje de votos, y por eso tenemos ese compromiso y esa fuerza como partido, como legisladores, como pueblo, porque tenemos mucho pueblo. Totalmente. Para poder llevar a cabo y fortalecer estas políticas públicas que vienen traducidas en las reformas que estamos aprobando. También es importante decir, Quintana Roo es de los primeros estados que inmediatamente en cuanto nos llegan las reformas, somos los primeros en aprobarlas, por mayoría, casi todas, ¿no? Entonces, tenemos ese compromiso con la sociedad, con el pueblo, que son pues nuestros patrones finalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jorge. Y aquí me gustaría profundizar un poco en este tema. Creo que es importante mencionar, aprovechando este podcast, que el pasado modelo económico, el modelo neoliberal, es un modelo completamente fallido, como lo dice nuestra gobernadora Mara Lezama. Totalmente. Y con este nuevo modelo de la economía moral que estableció, por supuesto, el presidente López Obrador en su momento, y ahora estamos construyendo el segundo piso de este gran movimiento,
podemos hablar de que tenemos resultados tangibles. Lo dijo muy bien Jimena. Más de 9 millones de personas salieron de la pobreza en 6 años. Sí, Son increíble. casi 10 millones de personas que salieron de la pobreza. Sí, y la verdad en Quintana Roo lo podemos ver, vemos la diferencia con las artesanas, con los campesinos, con toda esta población que ha estado muy olvidada. Vemos ahorita cómo se han apoyado, por ejemplo, a las zonas rurales, a las zonas que estaban históricamente olvidadas, ¿no? Que hoy, pues, la gobernadora, pues, también ha hecho un trabajo ahí bien fuerte en Palacio Nacional, portando todas estas prendas de nuestras artesanas, pero no solamente eso, también ya se están haciendo vínculos entre empresarios con campesinos, ¿para qué? Para que si el campesino da su producto, pues que se le compre un precio justo, ¿no? Que creo que ahí es donde es la belleza de este movimiento, en donde realmente vemos cómo ganar, ¿no? No se trata de quitar y de que unos estén abajo y otros estén arriba, es que todos realmente podamos prosperar y que lo hagamos en comunidad. Y va de la mano, te repito, pareciera que todo es casualidad, sin embargo, todo va de la mano con lo que pues sembró nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro principal líder, y la frase, primero los pobres, continúa diciendo, y abajo los privilegios. Y terminando con esos privilegios que muchos tenían, que no les gusta, es como se ha combatido mucho a la corrupción y ha alcanzado para más. Por eso es que hoy todos esos programas sociales llegan directamente a la bolsa del beneficiario. No que antes llegaba a los gobiernos neoliberales y jamás o muy pocas veces llegaban verdaderamente al beneficiario. Y eso todo eso ha ido marcando la pauta para que se puedan dar estos programas, estos beneficios o estos cuestiones que se ha ganado la gente, porque el dinero es del pueblo realmente y solamente así podemos ir teniendo un mayor bienestar para toda la población. Totalmente. Como tú bien lo dijiste, esta idea de combatir la corrupción es real, esta idea de combatir los privilegios es real y por eso también surge, para todos aquellos que se preguntan cómo es que surge esta reforma constitucional al Poder Judicial, pues así es como surge, ¿no? En su momento el presidente López Obrador, en febrero de este año, manda ese paquete de reformas, dentro de las cuales está esta importantísima, que es trascendental. ¿Por qué? Porque teníamos un Poder Judicial totalmente con mucho nepotismo, hay que decirlo, con muchísimo nepotismo, y ahí están los datos duros. Un poder judicial con muchísimos privilegios, y no privilegios para la base, privilegios para unos cuantos, para los ministros de la Corte, para los magistrados, pero los demás siempre con las mismas condiciones laborales, ¿no? Entonces, así es como surge esta idea de reformar al Poder Judicial. Y claro que cuando les empiezas a pegar en la bolsa, pues pegan el grito en el cielo y empiezan a decir que estamos despedazando a México, pero hoy vemos, y no lo decimos nosotros, se dice a nivel internacional, hoy vemos un México mucho más fortalecido que en otros sexenios, totalmente distinto a lo que pronosticaban los adversarios, ¿no? Y la verdad también a mí algo que me encanta recordar, porque siempre hay que hablar de historia, es que durante toda la campaña de la doctora Claudia, pues salimos todas las y los candidatos Totalmente. a hablar precisamente de esta reforma al Poder Judicial. Y tenemos la calidad moral de decir, pues ganamos con más de 33 millones de votos y es lo que la gente quiere. Quería ver un cambio porque realmente el problema de justicia en México es algo tan fino y tan doloroso que necesitaba cambiar. Totalmente. Y a mí algo que me enoja, para no decir otra palabra, es que la oposición trata de mentirle al pueblo de México, trata de No, le mentirle miente. o le miente al pueblo de México y por eso creo que es importante que tengamos estos podcasts para poder platicarles realmente qué es lo que está pasando con estas reformas. Y quiero aprovechar porque la semana pasada nos tocó aprobar, el jueves pasado, en el Senado, las reformas secundarias justamente a esta reforma al Poder Judicial, estas leyes secundarias que complementan dicha reforma. Y en estas leyes secundarias creo que es muy importante que la gente sepa que, por ejemplo, 2 puntos importantes que me gustaría destacar son, primero, que se crea por primera vez una escuela nacional del Poder Judicial. Para todos aquellos de la oposición que decían que estamos tratando de atacar o romper esa continuidad de carrera judicial, al contrario, por primera vez tenemos una
una escuela nacional para educación judicial. Y segundo, también muy importante, para romper esas barreras de nepotismo que existían, de esas redes familiares en todo el Poder Judicial a nivel nacional, estamos ya por primera vez teniendo esos concursos completamente abiertos y además varios de ellos enfocados a las mujeres para tener por primera vez paridad en el Poder Judicial, porque no la tenemos hoy en día. Tenemos concursos para todos los puestos, no para un puesto, no para ser juez, sino para todos los puestos. Y eso genera transparencia, genera apertura y genera justamente carrera judicial. Y así, de esa manera, cada una de las reformas se van concatenando una con otra y poco a poco nos vamos dando cuenta cómo una complementa a la otra. Las reformas en sí, como bien dices, son el qué se va a hacer, ¿no? Y esas leyes secundarias que se irán haciendo es para ver el cómo se va a ir implementando cada una de esas leyes, tanto a nivel federal como a nivel local, porque en cada estado tiene una repercusión para bien y tenemos que ir legislando en cómo se va a ir, por decirlo de alguna manera, tropicalizando en cada uno de los estados todas estas leyes, estas reformas que se han estado haciendo. Totalmente. Hay otro tema que me gustaría aprovechar aquí el tiempo que nos queda en este podcast, que tiene que ver con la reforma a la vivienda. Me ha tocado en varios tianguis, de hecho hoy estuve en un tianguis aquí en Cancún, platicando con la gente, y cuando les platico de las reformas constitucionales y de los nuevos programas que vienen con la doctora Claudia Sheinbaum, casi todos y casi todas me preguntan por el programa de vivienda. Sí. Creo que es un programa sumamente importante, es un programa que va a beneficiar a millones de mexicanas y mexicanos, porque ese programa va justamente enlazado o ligado a la reforma que ya aprobamos, tanto en lo federal como en lo local, que tiene que ver con transformar, como lo hacemos en este movimiento, con transformar al Infonavit. ¿Por qué? Porque antes el Infonavit únicamente se dedicaba a otorgar créditos hipotecarios a aquel cliente que quisiera adquirir una vivienda. Ahora el Infonavit va directamente a construir vivienda social en todo el país, y la doctora Claudia Sheinbaum como uno de los primeros programas que tiene aquí en el estado y por supuesto a nivel nacional es la construcción de más de 1 millón de viviendas en todo el país. Eso la verdad es increíble porque muchas de las personas, pues ese es el sueño que tienen, ¿no? El cuándo voy a poder tener los puntos suficientes, cuándo voy a poder soñar con tener un pedacito de tierra mío, ¿no? Propio. Entonces, la verdad es que eso viene pues complementándose también muy bien con lo local que se está haciendo, todo este programa de regularización que también en Quintana Roo se ha llevado a cabo, que es impresionante, dándole certeza jurídica a muchísimos benitojuarenses, solidarenses, ¿no? Y todo esto, como bien lo dices, se va enlazando y vamos viendo cómo vamos avanzando en la justicia social. Por eso, ahorita el Infonavit va a cumplir una verdadera función. Muchas veces se fortalecían esas instituciones, pero por el simple hecho de fortalecerlas y fortalecer los bolsillos de algunos cuantos, ¿no? O sea, porque aparte esos créditos que hacían, que eran a 20, 30, 40 años impagables, se podría morir el beneficiario y dejaba la deuda a su familia, ¿no? Totalmente. Ahora van a ser como trajes a la medida. Van a ser de acuerdo a lo que ganes, van a ser unas casas más dignas además, y se va a fortalecer al Infonavit, ahora también como constructor, pero con la para que cumpla con su finalidad. No nada más engrosar o fortalecer a la institución por fortalecerla, sino para que estando fortalecidos puedan cumplir con su verdadera finalidad, que es generar un derecho, o más bien garantizar un derecho humano, que es también una vivienda digna, ¿no? Totalmente, y ahí me gustaría nada más profundizar lo que tú acabas de decir. Antes, ¿qué hacía el Infonavit? Te daba un crédito de una vivienda sin importar prácticamente, como tú decías, 20, 30, X número de años, y ahora está bien definido que te va a dar la oportunidad de rentar una vivienda por el límite del 30% de tu salario, para que tengas también ese 70% libre para tus gastos personales, por supuesto, de la familia. Y esa renta la van a prorratear por los próximos 10 años. Después de 10 años vas a poder tener la oportunidad de adquirir esa vivienda, esa misma vivienda, pero descontando ya todo lo que pagaste. Como en vez de estar de tanto, más claro, o menos algo así, ¿no? En vez de estar pagando casi puros intereses, ¿no? Entonces, esta es la visión de la Cuarta Transformación, realmente, como tú dices, garantizar esa vivienda, ese derecho a la vivienda. Y además hay que decirlo, no solamente hay un impacto directo
a las familias que van a tener por primera vez, como tú decías, un patrimonio propio, un pedacito que antes no tenían, una casa, una vivienda propia, sino también es importante decirlo, con esa construcción del 1,000,000 de viviendas, por lo menos va a haber 2 millones de empleos. Es decir, va a tener una derrama económica directa desde la construcción de la vivienda. Y eso es lo que muchas veces no ve la oposición. Cuando hablamos de los programas sociales, que hoy son derechos, como tú decías, gracias a la Constitución, la gente no ve que por un lado tienen un impacto directo en las familias, porque tienen ese apoyo económico que antes no tenían. Las personas con discapacidad, las mujeres, los adultos mayores. Pero además ahora también tienen ese recurso se invierte en la sociedad. Ese recurso se gasta en medicamentos, se gasta en alimentos, se gasta en la fonda de la esquina. Hay un efecto multiplicador económico en la sociedad y que eso se ve reflejado, como tú bien decías, en esos resultados económicos internacionales que nos avalan y que no estaban pronosticados porque no creían en este nuevo modelo económico. Pues es que va en contra de toda lógica neoliberal. Exactamente. ¿No? Entonces, va en contra del capitalismo que era pues muy distinto a lo que está haciendo los gobiernos de la Cuarta Transformación, que a lo mejor es un poquito tardado, pero el resultado se está viendo ya día con día, te digo, desde que se empezó a sembrar hace muchos años hasta que se logró la presidencia de la República hace 6 años y ahorita con esta continuidad de este segundo piso de la Cuarta Transformación, donde se van a ir ya concretando pues, todos los sueños y todo lo que sembraron los que nos antecedieron desde la fundación de Morena, ¿no? Que son grandes luchadores sociales, claro, que recibían muchas veces mentadas y groserías y portazos en la nariz. Pues hoy se ve ese trabajo reflejado en estos resultados, ¿no? Y bueno, qué decir de Quintana Roo, ¿no? Hemos tenido una infraestructura como nunca antes. En los últimos años, el puente Nichupté, Avenida Colosio, en el sur también el aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto, y bueno, Maya. El Tren Maya. 2 estaciones del Tren Maya. Que ya se está viendo los beneficios directos a las personas, a los campesinos, a los locales. Pues es increíble, ¿no? Lo que ha hecho la Cuarta Transformación en el sureste de México y cómo ha unificado el sureste para que realmente pues también nos sintamos muy orgullosos de nuestras raíces. Creo que hoy más que nunca los quintanarroenses nos sentimos con una identidad propia y nos sentimos muy orgullosos de quiénes somos. Totalmente. Y creo que eso va muy de la mano con lo que hemos comentado muchas veces del presidente López Obrador. Por primera vez en décadas ha habido un presidente que ve por el sureste de México. Tú lo decías ahorita muy bien, pues tenemos el único, obras, ¿no? el único. Desde que crearon Cancún, creo que no volvieron a voltear. No voltearon a ver, ¿no? Al sureste mexicano. Hoy tenemos obras de infraestructura, como tú bien decías, como el puente Nichupté, como el Boulevard Colosio. Yo recuerdo desde que era niño soñábamos con ese puente. Sí. Seguramente. Sí, yo lo escuché un millón de veces. Lo escuchamos muchísimas veces. Tenemos también la Puerta al Mar en Felipe Carrillo Puerto, también, que les permite tener ya acceso al turismo de sol y playa, no solamente comunitario. Tenemos también el Parque Quintana Roo en Chetumal. Tenemos las 2 estaciones del Tren Maya. La inversión histórica de más de 1,000 millones de pesos a las zonas arqueológicas en el sur del estado, que también les permite tener nuevos atractivos turísticos que van ligados con el Tren Maya. Y eso hoy nos da resultados tangibles. Por primera vez tenemos a Quintana Roo como el estado líder a nivel nacional en crecimiento económico. El estado número 1 a nivel nacional es Quintana Roo, por segundo año consecutivo. El único estado que crece a 2 dígitos. Y además, por primera vez en décadas, el sur crece más que el norte del país. Pues es que es importante desde que, no es coincidencia, desde que tenemos gobiernos de la Cuarta Transformación se empieza a notar esa diferencia, ese finalizar con los cacicazgos y refrescar a los gobiernos y voltear y realmente darle a la ciudadanía lo que es de la ciudadanía. Bueno, se dice sencillo, ¿no? Si es mucha chamba, pero se puede hacer, se está haciendo. No, y lo vemos, por ejemplo, que recuperamos Solidaridad, que era el municipio que teníamos por ahí perdido, pues se ve la transformación desde que está el gobierno de la Cuarta Transformación. Ahorita ya traen proyectos interesantísimos en Playa del Carmen, desde la marca, y creo que nos auguran muchas cosas muy interesantes para este 2025 en Quintana Roo, porque somos un movimiento fuerte y porque estamos dando resultados. Ya en cualquier momento vamos a cambiar de logotipo, de eslogan,
de sigamos haciendo historia, ahora vamos a seguir haciendo futuro. Sigamos Totalmente. haciendo futuro ahora, ¿no? Y gran parte de estas políticas públicas que están llevando a cabo, por ejemplo, en Solidaridad que tú comentabas, en Benito Juárez, en Felipe Carrillo Puerto, ahora que he estado en gira en los municipios, he estado viendo que cada uno de los municipios ha seguido esta visión del bienestar animal. La gobernadora, cuando estuvo al frente del municipio de Benito Juárez, ella fue pionera aquí en el estado con el Centro de Bienestar Animal en Benito Juárez. Hemos visto que otros municipios han estado siguiendo justamente esta visión, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Puerto Morelos y demás, también y la mujer está construyendo el propio. Y esto está muy padre porque va de la mano con esta reforma que también nos tocó aprobar tanto a nivel federal como ustedes en lo local del bienestar animal. Sí, la verdad es que está increíble aquí en Quintana Roo y creo que todos los quintanarroenses hemos tenido contacto con especies que son protegidas, ¿no? Y el tener ya una reforma constitucional que protege a estos seres sintientes es algo que tal vez muchos soñaron. Ahora falta, como bien lo dices, aterrizarla, tropicalizarla, pero ya el camino está sentado para que podamos ir construyendo una sociedad más justa, inclusive para las niñas y los niños. Esta reforma contempla que desde la educación se les enseña a las niñas y los niños a respetar a los animales y eso pues nos va a dar sociedades más justas, más pacíficas y definitivamente para los animalitos pues es una gran noticia. Pero vuelvo a lo mismo. Ahorita la reforma que ya aprobamos también aquí en el estado, nos enfocamos mucho a la prohibición, al cuidado animal, pero también es bien importante mencionar que no solamente se está ahora penalizando, digamos, a quien maltrata a un animal, sino que también desde los chavos es que se instaure en los programas escolares esa cultura de protección animal, ¿no? Para que vayamos creciendo, las nuevas generaciones vayan creciendo con la cultura de lo que estamos aprobando ahorita. Porque pues como quiera nosotros ya crecimos de una manera, pero son las nuevas generaciones las que tienen que ir creciendo ya con un chip diferente, un chip que vaya siendo progresista en cuanto a los derechos, en cuanto a específicamente al cuidado animal. ¿Cuántos videos hay de maltrato animal que hacen los chavos o que hacían los jóvenes y todo eso? Porque no tenían esa educación, no tenían esa cultura. No los veían, aunque son seres sintientes como tú dices, no merecen un maltrato, ¿no? Y si desde la escuela, si desde tu casa te siembran ese chip en la cabeza, vas ya creciendo con esa cultura, que es lo que nos falta en muchos rubros de la sociedad, ¿no? Ciertas culturas que tenemos que ir haciendo nuestras para que esas nuevas generaciones ya lo manejen de una manera natural, que no sea algo novedoso, sino que sea algo cotidiano y que no nos sorprenda, como desgraciadamente nos sorprende ahorita, que ahora sí ya los cuidamos, ahora sí los protegemos, ahora sí hacemos políticas para defenderlos, cuando debió haber sido siempre. Y hoy, vuelvo a repetir, en los gobiernos de la Cuarta Transformación se empieza a hacer todo eso. Bueno, pues ya desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. La verdad es que interesantísimo este podcast. Nos quedó corto el tiempo. Tenemos todavía varios temas que atender, varias reformas constitucionales que tenemos que platicarle aquí, por supuesto, a la militancia. Pero pues me gustaría terminar este episodio con un mensaje a la militancia de Morena. Gracias, Gino. Pues sí, hay muchísima tela de dónde cortar. Hoy se nos fue el tiempo muy rápido. Dimos unas breves pinceladas a 2 o 3 reformas que ya aprobamos, de las 14 o 15 que ya están, más las que faltan. Pero es una forma de hacerle llegar a la gente, así como lo estamos haciendo también en territorio y en asambleas, también hacerlo a través de los medios electrónicos de comunicación es bien importante, porque el pueblo tiene que estar enterado, ¿no? Y contar con nosotros. Tenemos un gran compromiso con nuestra presidenta, tenemos un gran compromiso con la militancia, y que sepan que tenemos mucho pueblo, tenemos mucho partido, tenemos muchos legisladores que están 100% comprometidos con el pueblo y que vamos a seguir dando la cara siempre por esta Cuarta Transformación. Gracias nuevamente, Gina. Y bueno, pues yo también me despido. Te agradezco, Gino, esta oportunidad de platicar, de convivir, de explorar, porque yo creo que la mayor arma de cualquier persona es la información. Y desgraciadamente mucha gente, pues por ignorancia, no sabe todos los beneficios que tiene este movimiento humanista
transformador y que realmente pues pone al ser humano en el centro de todas las políticas públicas, y eso es súper importante que todas y todas conozcan. Y bueno, también decirles pues que gracias a toda la militancia que confía en nosotros, que cuenten con un equipo comprometido con ustedes y que vamos a estar aquí picando piedra para que las voces del pueblo sean escuchadas. Claro que sí, Jimena. Las voces de la transformación. Las voces de la transformación. Gracias a los dos, al contrario, muy agradecido con ustedes por estar aquí en este podcast. Como les comenté, nos quedó corto el tiempo, pero también creo que ustedes ya lo dijeron muy bien. Este es un mensaje de agradecimiento. Les agradecemos a todos ustedes, a la militancia de Morena, quienes confiaron en nosotros este pasado 2 de junio, porque hoy estamos siguiendo haciendo historia aquí en Quintana Roo y por supuesto en todo el país. Y como bien lo dijo Jimena y nuestro amigo Jorge, somos firmes aliados de ustedes, somos amigos de ustedes, por supuesto, de la doctora Claudia Sheinbaum, y seguiremos haciendo historia de la mano de todos ustedes. Y no te pierdas el siguiente episodio de Las Voces de la Transformación.